2 semanas, 3 semanas atrás, con una serie nueva que estamos estudiando acerca de teología. El tema es teología sistemática, ¿verdad? Y se recuerdan lo que es la teología sistemática. Simplemente es un término que utilizamos para describir el estudio sistematizado, organizado, categorizado de Dios. ¿Okay? Eso es lo que teología sistemática quiere decir. Por supuesto, nosotros sabemos que la teología sistemática viene de la palabra, la basamos en la palabra, y la palabra es nuestra última fuente de autoridad. Existen buenos libros de teología, pero sabemos muy bien que al final y al cabo la única fuente de autoridad que nosotros como creyentes tenemos es la palabra de Dios. Pero entonces tenemos buenos recursos de teología que nos ayudan a categorizar, a sistematizar lo que la Escritura nos enseña referente a una doctrina u otra, ¿verdad? Y hemos venido hablando las últimas semanas acerca de la doctrina de la palabra específicamente, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los atributos o las características de la palabra de Dios. En esta noche, pues vamos a estar pasando a la parte número 3, a la clase número 3, que es los atributos, la existencia y los atributos de Dios. Existencia y los atributos de Dios. En las últimas lecciones, una de las cosas que nosotros tocamos, uno de los puntos que tocamos es acerca de qué es lo que distingue a Dios de los dioses falsos de las falsas religiones. Y una de las cosas que dijimos, no sé si ustedes se recuerdan, es que Dios es distinto a los dioses falsos porque Dios es un Dios que habla y se comunica. Mientras que los ídolos de las diferentes religiones no tienen la capacidad ninguna para comunicarse, tienen oídos y ¿qué? No oyen, ojos no ven, tienen boca y no pueden hablar, ¿verdad? Dios, al contrario, es un Dios que se comunica, o sea, que habla, o sea, que se revela. Él se ha revelado, sabemos muy bien, a través de ¿qué? De la palabra, y vamos a hablar un poquito de eso ya mismo, pero la semana pasada estuvimos hablando de ese punto, ¿verdad? Dios se ha revelado a través de la palabra escrita, pero también se ha revelado en forma corporal a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, por supuesto. Dios se reveló de manera escrita a través de la palabra, de manera corporal a través de Jesucristo. O sea que Dios se revela. Nuestro Dios es un Dios que habla y que se comunica, ¿verdad? Sabemos muy bien, y hablamos la semana pasada, que la palabra de Dios, como revelación escrita, es inerrante, ¿se recuerdan? O sea que es totalmente verdadera, no tiene errores. Hablamos de que es infalible, o sea, que es completamente fidedigna, es fiel, o sea, todo lo que dice falla. Hablamos también de que es suficiente para nosotros, o sea, que nosotros no necesitamos otra revelación de parte de Dios que no es la que ya está escrita en su palabra. Dios nos dio lo que necesitamos. Les dije a ustedes que no sabemos todo de Dios en la Biblia. No todo lo que se puede saber de Dios está escrito, porque si Dios es infinito, cabe entonces decir que para que Dios pueda, todo lo que se pudiera conocer de Dios tendría que caber dentro de un libro completamente infinito, porque y vamos a hablar hoy de eso, de la infinidad de Dios. Pero Dios nos dio lo que nosotros necesitamos en la palabra, que sabemos muy bien, y hablamos la semana pasada también de esto, que es inspirada por Dios. ¿Se recuerdan? La palabra es inspirada por Dios, que viene de un término griego que habla, que literalmente sale de la boca de Dios, tiene que ver con el respiro, con el suspiro, ¿verdad? Con el aliento. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar ahora específicamente acerca de Dios, su existencia, y vamos a hablar de sus características. O sea, vamos a contestar 2 preguntas en esta noche específicamente. La primera sería: ¿existe un Dios? O sea, ¿existe Dios? Y pegadita a esa, si existe un Dios, ¿cómo podemos saber que Él existe? ¿Verdad? Esa es la pregunta de la existencia de Dios. Y la otra pregunta que queremos examinar es la pregunta de ¿cómo es Dios? O sea, ¿cuáles son sus características? Cuando decimos atributos, la palabra atributo, otra palabra que se puede sustituir o sinónimo es características. O sea, vamos a hablar de la existencia, ¿existe un Dios? ¿Y cómo podemos conocerlo? Y la otra
pregunta que queremos contestar es la pregunta, ¿cómo es Él? ¿Cómo se ve? ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus características? Ahora, vamos a comenzar un poquito acerca de la existencia de Dios. Lo primero que debemos decir respecto a la existencia de Dios es que la misma es una presuposición bíblica. ¿Alguien sabe lo que la palabra presuposición es? ¿Y me quiere dar un intento a definirla? Yo lo expliqué hace un par de semanas atrás. Presuposición. De antes, pre viene de antes y que es algo que se supone de antes. Ok, muy bien, ahí rompió la palabra. Okay. O sea, una presuposición es algo que usted asume y no cuestiona. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la existencia de Dios, la Biblia no pierde ningún tiempo discutiendo y tratando de explicar que Dios existe y cómo es que Él existe. La Biblia simplemente asume la existencia de Dios. Desde el principio, usted abre Génesis. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Quién se recuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el primer capítulo de la Biblia, en el primer verso de la Biblia, en la primera oración de la Biblia, inmediatamente se nos introduce la idea de Dios y no se nos explica la existencia de Dios, simplemente supone que Él es real. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la Biblia trata la existencia de Dios como si fuera la gravedad. Algo que es tan autoevidente que no se cuestiona. Y para los que quieran negarlo, ignorarlo o pretender que no existe, lo hacen a su propio riesgo, ¿verdad? Si usted dice, no, yo no creo en la gravedad, eso no importa. Usted puede decir, yo no creo en la gravedad todo lo que usted quiera, pero al final al cabo, ¿sabe qué? La gravedad va a tener sus efectos sobre usted. No, yo voy a saltar del edificio porque como yo no creo en la gravedad, no voy a tener ningún problema. Hágalo para que usted vea ver lo que va a pasar, ¿verdad? Dios es similar en ese aspecto. Su existencia es presupuesta, no es cuestionada por la palabra. Y aquellos que quieran negar la existencia de Dios, ignorar la existencia de Dios, lo hacen a su propio riesgo. O sea, el que pierde es, por supuesto, la persona. Hablamos la primera semana, hace 3 semanas atrás, si ustedes recuerdan. Estuvimos hablando de que la fe cristiana, y vamos a usar otra palabra, la cosmovisión cristiana. ¿Se recuerdan de esa palabra que yo les expliqué hace un par de semanas atrás? Cosmovisión. Cosmo es mundo y visión es, por supuesto, pues lo que usted ve. Y en este caso, cuando hablamos de cosmovisión, es la forma de usted ver las cosas, ¿ok? La forma de usted interpretar el mundo que los rodea. Esa es la cosmovisión. La cosmovisión cristiana simplemente está basada en 2 premisas muy importantes. La primera es que Dios es real, Él está presente, o sea que Él existe. Y la segunda es que Él no está callado, o sea que Él habla, Él se comunica. Y estas 2 son las premisas básicas de la cosmovisión cristiana. Si usted eliminase cualquiera de estas 2 premisas, ¿sabe lo que termina pasando, verdad? Se destruye toda la estructura de la fe cristiana. Totalmente, la fe cristiana sería completamente destrozada si nosotros fuésemos a eliminar, ¿verdad? Esas 2 premisas, esas 2 bases, por así decirlo, de nuestra fe. Ahora, si alguien me pregunta, ¿cómo nosotros podemos saber, o qué evidencias hay, si alguna, o cómo nosotros podemos saber que Dios es real? ¿Por qué yo creo? Vamos a poner la pregunta de esta manera. ¿Por qué yo, como creyente, como cristiano, creo que Dios existe? ¿Cómo yo respondería esa pregunta? Bueno, número 1, nosotros podemos decir que Dios existe. Puedo decir, yo creo que Dios existe porque Él se ha revelado generalmente a todos los hombres a través de su creación y providencia. Ahí en la hojita que ustedes tienen hay un párrafo que tienen unos llena blanco. Son 4 palabras que les voy a dar. Si somos cristianos podemos decir que creemos que Dios realmente está presente porque Él se ha revelado generalmente a todos los hombres a través de su creación y providencia. ¿Okay?
Se ha revelado a todos los hombres a través de su creación y providencia. Él se ha revelado, y la vamos a examinar ya mismo una por una, lo que cada una quiere decir. Él se ha revelado proposicionalmente es la segunda, en las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, Dios se ha revelado de manera escrita. Si usted no sabe cómo escribir la palabra proposicional, puede decir Dios se ha revelado de manera escrita. Dios se ha revelado generalmente a través de la creación y la providencia. Dios se ha revelado provisionalmente a través de las Escrituras. Dios se ha revelado personalmente, es la tercera palabra. Dios se ha revelado personalmente a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, la encarnación de Cristo Jesús. ¿Okay? Dios se ha revelado de manera general, de manera proposicional, de manera personal y de manera salvífica. Dios se ha revelado de manera salvífica a través o mediante la obra de la palabra, el Espíritu en nuestras vidas. Final y al cabo, y esto lo hablamos hace un par de semanas atrás yo creo. Final y al cabo, nosotros que somos creyentes, que creemos en Dios y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, sabemos que creemos simplemente porque Dios ha obrado en nuestra vida, salvación. Es el testimonio de la salvación dentro de nuestros corazones, ¿verdad que sí? Dios me ha salvado y su Espíritu Santo ha obrado en mí y por tal razón yo tengo la fe para creer en Él. Muchas personas miran la creación, no creen en Jesús. Muchas personas leen la Biblia, no creen en Jesús. Muchas personas son presentados con todas las evidencias de la existencia de Jesucristo, de su encarnación, de su persona. Hay evidencia histórica de Jesucristo. Existe evidencia histórica de Jesucristo. Y gente no cree en Él. ¿Qué es lo que hace la diferencia final al cabo entre unos y otros? Es la obra salvífica del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Okay? Así que Dios se ha revelado de manera general. ¿Qué quiere decir eso que Dios se ha revelado de manera general? A través de la creación. Esa es la, y vamos a hablar un poquito por un minuto de eso. La creación es la revelación general de Dios. Y ya lo hemos hablado en tiempos pasados. Mira lo que dice Romanos, por ejemplo, si saltamos a la escritura rapidito para considerar un texto. En el libro de Romanos, capítulo número 1, desde ahí, inmediatamente Pablo en la entrada a Romanos nos da esta explicación. Mira lo que dice Romanos 1:19. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. O sea, Dios ha dado una revelación a todos los hombres acerca de su existencia. Y mira el verso 20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo contenidos por medio de todo lo creado de manera que no tienen excusa. Dios se ha revelado a través de la creación, haciendo todas las cosas que lo manifiesta. La relación manifiesta su poder, manifiesta su existencia. Yo le he dicho a ustedes una y otra vez, esto no es la primera vez que lo digo, que la conclusión más lógica cuando nosotros observamos la creación es ¿qué? ¿Cuál es la conclusión más lógica? Que Dios existe. Es lo más lógico. Yo no tomo un libro y digo se escribió solo, una pintura y digo se pintó sola, un edificio y digo se construyó solo. Ahora vemos una creación tan compleja como la creación es, que el hombre con toda la capacidad creativa que tiene nunca ha podido crear algo tan complejo como la creación. El hombre, con toda la inteligencia que nosotros poseemos, hacemos aviones, hacemos automóviles, hacemos maquinaria para operar, robots para operar fábricas, etcétera, etcétera. Hacemos avances tecnológicos y medicinales y científicos increíbles. Y con toda la capacidad intelectual que el hombre tiene, no ha podido crear algo tan y tan complejo como el mundo y el universo. Unos simples microorganismos son más complejos muchas veces que la mayor parte de las máquinas que nosotros tenemos hoy día. ¿Verdad? No sé si ustedes se han puesto a ver en la televisión los shows esos que del planeta Tierra y producen unos documentales exquisitos explicando los animales, el océano, por ejemplo, el espacio, las plantas. Increíble ver eso. La complejidad de la creación es increíble. Y cuando nosotros observamos, ¿verdad?
Interesante, ¿verdad? Que todas esas personas que producen estos documentales, mayor parte de ellos no creen en Dios. Eso habla de la condición de la dureza del corazón del hombre, que no se maravilla de la creación, ¿verdad? Pero la conclusión, como dije, más lógica cuando nosotros observamos la creación, es simplemente decir, Dios existe. ¿Hay inteligencia detrás de la creación? Entendemos que debe haber una mente inteligente detrás de ella. Pero no solamente está la creación, sino que también está la conciencia. ¿Okay? Esa es otra parte de la revelación general de Dios. Dios hizo al hombre, ¿se recuerdan? Basado en Génesis 1, 26 y 27. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dentro de la imagen y semejanza de Dios, Dios puso en el hombre la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. El hombre tiene una conciencia que Dios le implantó. Por supuesto, tal conciencia está gravemente manchada y marcada y corrompida por la caída, ¿verdad? Por el pecado. El pecado tomó la conciencia del hombre y prácticamente la corrompió. Pero con todo y eso, nosotros sabemos muy bien que aún en la condición caída, la conciencia del hombre lo acusa o lo defiende. Aún en la condición caída. ¿Verdad? Porque usted cree que el niño después que se roba la galletita y se la come, y usted le pregunta, ¿te comiste la galletita? No. Pero la mirada lo delata, ¿verdad que sí? El sentido de culpabilidad. Pues porque Dios nos dio a nosotros un sentido natural de la conciencia. ¿Okay? Nosotros, por supuesto, el hombre suprime. Es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, verso 18, que el hombre suprime totalmente la evidencia de Dios y la revelación de Dios y no quiere reconocerlo, ¿verdad? No quiere reconocer a Dios. El hombre toma la verdad divina y la esconde. Esa es la única forma en que un ateo puede ser ateo. Si suprime dentro de sí lo que es totalmente autoevidente para él, ¿verdad? La única forma de hacerlo. Ahora, existen muchos argumentos racionales, intelectuales y aún filosóficos que nosotros podemos hacer a favor de la existencia de Dios, ¿ok? No los voy a cubrir en esta ocasión, porque uno de los planes que tengo en el futuro es hacer una lección de apologética, y dentro de lo que es la apologética, se cubren entonces esos temas acerca de argumentos intelectuales que pueden ser, que son buenos. Nosotros sabemos que al final y al cabo, la única manera de convencer a una persona acerca de la existencia de Dios es a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Se le enseña la palabra y el Espíritu Santo tiene que convencer a la persona y convertirla. Pero no es malo que nosotros aprendamos a defender de manera intelectual la fe que nosotros profesamos. ¿Ve? El punto es que nosotros no tenemos a Dios como un ser imaginario y no tenemos un mito en lugar de fe y superstición. Nuestra fe es una fe real y tangible. Mucha gente dice, acusa a los creyentes, ustedes creen a ciegas. ¿Ya has escuchado esa frase? Ustedes tienen una fe ciega. No, nosotros no tenemos una fe ciega, tenemos una fe histórica, tenemos una fe basada en la intelectualidad, en la historicidad de nuestra fe, ¿verdad? Una fe basada en la revelación de Dios, en la lógica. Hay evidencia, pero eso lo cubriremos, Dios mediante, de manera más detallada en unas clases más futuras que vamos a estar teniendo cuando terminemos esta serie, ¿ok? Ahora, ya hemos hablado nosotros, y esto es un repaso rapidito, de que Dios se revela una vez más de manera general y está la otra revelación de Dios que le llamamos la revelación especial de Dios. O sea, la distinción, los teólogos hacen una distinción entre estas dos revelaciones, porque mientras que una nos habla y nos dice que Dios existe, ¿ve? La revelación general de Dios, no nos dice todos los detalles respecto a quién es Él en forma íntima y personal. Para yo saber quién es Dios de esa manera, necesito entonces conocer a Dios, ¿verdad? A través de su revelación especial. ¿Okay? Hay una diferencia entre una y la otra. Por ejemplo, miren, el Salmo, para ampliar un poquito en este aspecto de la revelación general de Dios, el Salmo 19, un salmo de esos bien lindo, es uno de esos salmos que nos habla un poco acerca de ambas revelaciones. Mira el verso
número 1 del Salmo 19. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Verdad que sí? Y usted continúa leyendo del verso 2, del verso 1 hasta el verso número 6, y usted va a darse cuenta cómo el salmista utiliza un lenguaje poético para hablar acerca de el mensaje que se expresa a través de la creación. Por ejemplo, el verso 2 dice, un día transmite el mensaje al otro día y la noche a la otra revela sabiduría. ¿De qué está hablando el salmista? Está hablando de que a través del orden creado hay un mensaje que no tiene palabra. Verso 3, no hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Dice, párate, que eso está confusivo. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero luego dice el verso 4, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Qué quiere decir eso? También te está diciendo, no hay una voz audible. No hay una voz audible en la creación, pero hay una voz que se puede realmente experimentar, ¿verdad? La creación nos habla. Lo que quiere el salmista está queriendo decir, la creación nos habla de manera silenciosa, ¿verdad? No se escucha, pero nos habla. Ahí tenemos la revelación general de Dios. Y si usted salta al verso número 7 del Salmo 19, el salmista cambia y va a hablar acerca de la creación y la revelación de Dios en la creación. Y luego en el verso 7 en adelante dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y así, etcétera, etcétera. Continúa hablando del mandamiento, el temor. Usted lo ha leído este salmo, ¿verdad que sí? El salmista nos está hablando, por un lado, la revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿verdad? O la expansión anuncia la obra de sus manos. Y luego nos habla acerca de la revelación especial, general en un lado, especial en el otro. La ley del Señor. ¿Qué está hablando? Su palabra. ¿Ve? Esas son las dos revelaciones que Dios nos da de Él mismo. Ahora, hablando acerca de la revelación general un poco más, ¿qué nos dice o cómo nosotros podemos saber qué sabemos nosotros, qué aprendemos nosotros de esta revelación general de Dios? El ser humano, ¿qué puede el hombre saber acerca de Dios a través de su revelación general? Bueno, puede aprender que Dios es uno. Hechos 17:26, Romanos 1:20 nos habla de eso. Puede aprender que Dios es el creador, eso es evidente, ¿verdad? Salmo 19 nos habla de eso, Hechos 17:25. Va a aprender que Dios es eterno e independiente, Romanos 1:20 también. Dios es invisible y poderoso, también Romanos 1:20, Hechos 17:25. Dios, aunque distinto del universo, está activo en el universo. Dios está constantemente sosteniendo el universo. Dios sostiene todas las cosas. Y Dios es un Dios moral, o sea que es la fuente de nuestros valores buenos y malos, en nuestro entendimiento de la moralidad. Esas cosas nosotros las aprendemos a hacer a través de la revelación general de Dios. Pero note, una de las cosas que no están ahí incluidas, las cosas que aprendemos en la revelación general de Dios, es cuál es su nombre y cuáles son sus características personales. Sí, aprendemos que Dios existe, aprendemos que Dios es uno, aprendemos que Él es poderoso, aprendemos que Él debe ser independiente, porque para ser el creador Él tiene que ser totalmente independiente, porque si fuera dependiente de otra persona no podría ser el creador. Es la pregunta que me hacían los niños míos cuando pequeños. Dari, ¿y quién creó a Dios? Pues nadie. Y es difícil, nosotros pensamos dentro de una cajita, ¿verdad? De la materia y el tiempo, y se nos hace difícil procesar la idea que nadie creó a Dios. Bueno, porque si alguien hubiese creado a Dios, pues entonces ese alguien que creó a Dios es el verdadero creador. Y si entonces, si voy a decir, alguien creó a Dios y el que lo creó, pues hay que ver, ¿y quién creó a ese? Pues hay que buscar el que creó a ese, porque el que creó a ese es el verdadero. Y luego la misma pregunta continúa. ¿Y quién creó a ese otro? Y usted sabe el efecto de espejo contra espejo. ¿Usted ha visto ese efecto infinito? Cuando usted pone un espejo delante de otro, que hace un efecto de proyección y nunca termina. Es lo que termina pasando si nosotros comenzamos a preguntar quién creó a Dios. Nunca vamos a terminar de ir al otro y el otro y el otro. La realidad es que al final y al cabo vamos a tener que confrontar la verdad de que tiene que haber una causa suprema, un Dios supremo que es totalmente independiente de su creación. ¿Ve? Para entonces decir, ok,
ese es el creador. Así que a través de la revelación general de Dios sabemos que Dios tiene que ser un Dios independiente de la creación, porque si fuese dependiente de la creación, o sea, si Dios para existir dependiera del orden creado, entonces Él no puede ser el creador, ¿verdad? Y aprendemos que Dios es poderoso, porque si vemos poder en la creación, Dios tiene que tener poder. Dios es un Dios inteligente, porque si vemos inteligencia en la creación, tiene que ser un Dios inteligente, ¿ok? Pero ahora no encontramos en la revelación general de Dios, una vez más, distinciones acerca de sus características personales. ¿Qué es lo que sí hace la revelación general de Dios? La revelación general de Dios toma cualquier excusa que el hombre pueda inventarse y la elimina. O sea, el hombre a través de la creación, de la revelación general de Dios no tiene una excusa ahora para decir, es que nunca yo supe. O sea, el hombre es culpable a través de la revelación general de Dios, pone al hombre bajo el peso de la culpabilidad de su pecado. Pues no puede decir, yo no supe o yo no sabía. De modo, Pablo, mira lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 1. Una vez más, Pablo dice, de modo que no tienen excusa. Verso número 20, Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No podemos escaparnos de Dios. ¿Ok? Si nosotros miramos hacia afuera, la creación está constantemente gritando hacia nosotros, Dios existe. Constantemente la creación está gritándonos, ¡a viva voz! Y a veces nos canta por las mañanas. Hay un pajarito que se para en la ventana. Revelándonos, Dios existe. Y a veces cae fríamente del cielo, en la nieve o en la lluvia. Una y otra vez la revelación nos está gritando, Dios existe. Y no solamente fuera de nosotros la creación nos grita, Dios existe, sino que dentro de nosotros también nosotros sabemos la verdad que Dios es verdadero y que existe. La conciencia que Dios puso dentro del hombre, la revelación de Dios que Dios puso dentro del corazón del hombre. El hombre lo sabe. El hombre, una vez más, el hombre sabe esta cosa. El punto no es que no la sepa, el punto es que las suprime, las esconde. ¿Ok? Toman y las restringen dentro de sí mismos. Mira lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Otra palabra que se puede utilizar ahí es suprimen la verdad. La esconden. Es como el que toma la escoba, barre la casa y mete el polvo bajo de la alfombra. ¿Verdad? Escondiste el polvo de tu vista, pero no de la existencia. Está ahí todavía. Y el hombre viene, coge la verdad de Dios y levanta la alfombra de su corazón y lo mete ahí dentro. Y no te quiero ver, y no te quiero escuchar, y no quiero saber de ti. Y restringe la verdad de Dios. Pero no la puede eliminar, el hombre no puede eliminar la existencia de Dios, ¿ok? Muy importante que entendamos eso. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los atributos de Dios. Vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Las características, una vez más, cuando decimos atributos estamos hablando de las características de Dios, ¿ok? Las características de Dios. Dios una vez más se ha revelado a nosotros a través de su creación y se ha revelado a nosotros a través de su palabra en la revelación general y la revelación especial de Dios, ¿verdad que sí? Ahora, tanto en la una como en la otra tenemos características de Dios o atributos divinos que son evidentes para nosotros. Y vamos a comenzar hablando acerca de la independencia o la autoexistencia de Dios. Y antes de ir ahí, dicho de paso, algo que estoy saltando. Los teólogos dividen los atributos de Dios en dos categorías. Uno son los atributos incomunicables y los otros son los atributos comunicables.
¿Qué quiere decir eso? Pues los atributos incomunicables son atributos que le pertenecen a Dios y solamente a Dios. Y no hay forma ninguna que alguno de nosotros podamos tomar esos atributos y poseerlos. O sea, son atributos divinos solamente. Y vamos a verlos ya mismo. Los atributos comunicables son los atributos que Dios comparte con el hombre, habiendo puesto la imagen de Dios en el hombre. ¿Ok? Nosotros podemos compartir atributos divinos, como Dios es un Dios, por ejemplo, Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios amoroso. Y nosotros hasta cierto punto compartimos esos atributos con Dios. Y puedo ir haciendo más lista de ellos. La semana que viene vamos a entrar en más detalles a verlos. Pero nosotros tenemos ahora, aunque de manera limitada, aunque de manera, como dije, ¿verdad?, corrompida, porque no somos perfectos, no somos totalmente santos como Dios, pero podemos demostrar estos atributos y los compartimos con Él. Así se le llaman entonces atributos comunicables. O sea que nosotros y Dios los compartimos. Dios los puso en nosotros. Pero hay otros que son los atributos incomunicables de Dios, que es lo que vamos a ver en esta noche para comenzar, que son atributos que le pertenecen a Dios, solamente a Dios, y no hay ninguna manera en que el ser humano pueda compartir estos atributos con Dios. El primero que quisiera que nosotros examinásemos es la independencia o la autoexistencia de Dios. Independencia o la autoexistencia de Dios. O sea, que Dios no depende de nadie, ni de nada, ni de ninguna otra cosa para Él existir. ¿Ok? Otra palabra que se utiliza una palabra más teológica que se utiliza para describir esto es la aceidad de Dios. Aceidad de Dios. O sea que Dios es. Dios existe. Él simplemente es. No depende de nada externo fuera de Él, sino que Él existe en sí mismo y por sí mismo. ¿Ok? Dios no nos creó, escuche bien esto, Dios no nos creó a nosotros porque estaba solo y necesitaba alguna compañía o necesitaba que nosotros lo complementásemos a Él. ¿Se recuerdan cuando Dios hizo a Adán? Que dice que de Adán dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que le hizo una ayuda idónea para que estuviese con él. Y creó a la mujer. El hombre tenía una necesidad de compañía y Dios creó ahora a la mujer Eva para cumplir con esa necesidad, para llenar ese hueco que el hombre tenía. Y Dios crea entonces ahora el hombre y la mujer para que se complementen el uno al otro. ¿Ves? Dios hizo eso. Ahora, Dios no tiene esa necesidad como Adán la tenía. Dios no nos creó a nosotros porque Dios tenía un añoramiento en su corazón de tener alguna compañía. Ay, necesito crear a estos seres humanos cabeciduros y testarudos porque es que necesito tener una comunión con alguien. Yo escuchaba una ocasión un predicador predicar de esa manera. Que Dios nos creó, decía él, Dios creó al hombre porque Dios tenía la necesidad de tener comunión con nosotros. Hay un problema con esa aseveración. Suena romántico, ¿verdad? Suena, ay, sí, Dios me necesitaba a mí. Qué bueno ese Dios, me ama tanto. Suena tan romántica la idea, pero es tan antibíblica. Tan antibíblica. ¿Por qué? Que en el momento en que yo le ascribo a Dios necesidad, estoy ahora diciendo que Dios no es totalmente independiente. Hay un problema grave con eso. Porque si Dios necesitara de mí algo, entonces Dios no podría existir sin lo que yo le doy. ¿Ves? Es un problema gravísimo con esa forma de ver a Dios. Porque entonces estoy violando el entendimiento bíblico de que Dios simplemente es. Él es existente, autoexistente. Y no necesita de nada ni de nadie. Es más, Dios no necesita de nuestra alabanza, Dios no necesita de nuestro servicio, Dios no necesita de nuestra adoración, Dios no necesita de nuestro amor para ser Dios.
Claro, Él lo demanda porque Él es digno. Dios demanda adoración porque Él es totalmente digno de oración, no porque la necesite para existir. Y nosotros lo hacemos con un corazón voluntario porque estamos agradecidos y la amamos. Pero Dios no me necesita a mí para ser Dios. ¿Se recuerdan que cuando Dios llama a Moisés, ¿se recuerdan la historia de cuando Dios llamó a Moisés? Se le apareció a Moisés allá en una zarza ardiendo, ¿se recuerdan? Moisés se acerca a la zarza porque le estuvo curioso que estaba quemándose, pero no se consumía. Lo que quiere decir es que estaba encendida en fuego, pero el tronco no se estaba quemando. Cuando usted enciende fuego o algo, inmediatamente comienza a tornarse negro y comienza a consumirse. Pero la zarza pues no estaba pasando así. Simplemente era una obra divina en donde había un fuego, pero no había quemazón. Y él estuvo bien curioso. Y la razón es interesante porque probablemente no era la primera vez que él veía un arbusto, que una zarza es un arbusto desértico. No era la primera ocasión que él veía un arbusto quemándose. Para Moisés eso hubiese sido él vivía en el desierto y él cuidaba ovejas. Y no hubiese sido la primera vez que lo hubiese visto tal cosa. Lo que hizo la distinción es que ese arbusto ahora estaba quemándose, estaba encendido, pero no se estaba consumiendo. Se acerca, ¿verdad? Se recuerda la historia, se acerca y le dice, quítate la sandalia de tus pies. Dios comienza a hablar con él, Dios le da la misión, vas a ir a Egipto, vas a sacar a mi pueblo de Egipto, los vas a traer aquí para que adoren, etcétera, etcétera. Y Moisés le pone 1000 excusas a Dios, Dios le da las respuestas que es necesarias y una de las preguntas que Moisés presenta es, ¿y qué le diré a ellos cuando me pregunte quién fue el que me envió? Y la respuesta divina es, en Éxodo 3:14, donde se encuentra, si quiere anotarlo, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Es una declaración de que Dios no necesita nada. Nosotros, al contrario, necesitamos tiempo, necesitamos sueño, necesitamos comida, necesitamos alimento, necesitamos energía, necesitamos refugio, necesitamos protección, necesitamos doctores que nos cuiden la salud, necesitamos medicina para que nos mejoren, necesitamos agua para hidratarnos, necesitamos descanso para reponer la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Mas, sin embargo, Dios no necesita absolutamente nada porque Él por sí mismo existe. Y Él es el verdadero rey del universo en un sentido completamente puro y natural. ¿Qué quiero decir con eso? Los reyes de aquí de la tierra son reyes siempre y cuando tengan súbditos. ¿Verdad? Si no tienen súbditos, no es rey. Si no tienen a quien sacarle impuestos, si no tienen un army o una fuerza armada, ¿verdad? ¿Reyes de qué? ¿De qué son reyes? De nada. Dependen, miren esto, aún los reyes en poder dependen de tener súbditos para poder ser reyes. En el caso de Dios no es así. Dios simplemente existe por sí mismo. Y Él es el rey del universo, aunque nada de lo que existe existiese. Dios siempre ha sido Dios, y vamos a hablar ya mismo acerca del atributo de la infinidad, de la eternidad de Dios. Vamos allá, ya. Dios siempre ha sido Dios, aun cuando no había universo. ¿Sabe que hubo un tiempo en donde no había tiempo? ¿Comprenden eso? Hubo un tiempo en donde no había tiempo. Lo que quiero decir es que hubo un tiempo en donde no había nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que todo tuvo ¿qué? Un principio. Y en ese principio es donde Dios creó aún el tiempo. El tiempo fue creado por Dios. ¿Okay? Y ahí tenemos el comienzo de todas las cosas. ¿Qué había antes de eso? No había nada creado, pero Dios sí existía. Por sí solo, para sí solo. Por sí mismo. Con una comunión perfecta, por supuesto, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Existiendo en una eternidad infinita. Para nosotros esto es difícil de comprender. Es difícil de comprender porque nosotros siempre pensamos en el aquí y ahora. Tenemos un cajón puesto en nuestra mente, ¿verdad? En una caja que tiene que saber dónde y cuándo las cosas pasan. Y es difícil para nosotros el pensar cómo es posible que Dios nunca tuvo
un inicio, Dios nunca tuvo un comienzo. Nosotros siempre queremos saber dónde y cuándo. Porque nosotros tenemos un dónde y cuándo. ¿Dónde naciste ¿verdad? ¿Dónde naciste y cuándo naciste? Nací en tal ciudad, o sea, una parte de nuestra identidad personal, ¿verdad? ¿Tu fecha de nacimiento? ¿Dónde? Yo soy 30 de julio del 80. Bayamón, Puerto Rico. ¿Verdad? Etcétera, etcétera. El punto es que nosotros siempre definimos todas las cosas en ese aspecto. Tiempo y espacio. Pero Dios sobrepasa, existe fuera del tiempo y del espacio. Por tal razón, una vez más, Dios es total y completamente independiente. Dios es total y completamente independiente. Esa es la primera característica que queremos observar de Dios. Dios es independiente o autoexistente. Una vez más, si quiere hacer la anotación en su hojita de la palabra teológica, la aceidad de Dios. Aceidad de Dios. A-S-E-I-D-A-D. Aceidad de Dios. Quiere decir que Dios simplemente es. Él es. Y me encanta, vamos a hacer un paréntesis rapidito, no estaba aquí en mis notas, pero me encanta cuando Jesucristo en el libro de Juan específicamente, el Evangelio, debo decir, de Juan, Jesucristo habla de manera directa y hace referencia a esta realidad una y otra vez. Él toma el título de Yo soy. Y en una ocasión, él dijo, antes de Abraham, yo soy. Eso es bien profundo. Porque tenemos a un hombre allí, carne y hueso, declarando de que él existía antes del padre de la nación, Abraham, que vivió cientos y cientos y cientos de años antes. Antes de Abraham, yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de la vida, etc. ¿Verdad que sí? Jesucristo constantemente tomando ese título de Él es y hace una referencia a ese aspecto de la existencia independiente de Dios y en ese caso Jesucristo tomándolo para sí mismo, o sea que Jesucristo también tiene una existencia independiente de la creación. ¿Okay? La segunda característica o atributo de Dios que queremos observar, la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Eso quiere decir que Dios es inmutable. Es decir, que Dios en naturaleza, carácter y propósito no cambia. No cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Vamos a hacer el contraste. Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos nuestros planes todo el tiempo, ya sea por la falta de previsión y conocimiento necesario. Tenemos que a veces no podemos anticipar las cosas que pueden ocurrir y no tenemos poder o capacidad para llevar a cabo todo lo planificado. A veces tenemos que hacer cambios constantemente. Yo digo, yo quiero hacer esto. Y como yo no puedo mirar para el futuro, a ver lo que va a pasar, dónde estaré, ¿tendré salud? ¿Verdad? ¿Qué pasará? No sé. Tenemos que ir ajustando. Tenemos que ir cogiendo los tornillos y apretando aquí, soltando allá y haciendo cambios a nuestra vida. Porque nosotros somos cambiantes, nosotros cambiamos. Nuestros planes no están fijos. Aún nuestro carácter, nuestra naturaleza no están completamente fijos, sino que nosotros vamos creciendo. Y vamos cambiando de manera regular. ¿Verdad? Pero Dios no es así. Dios tiene todo el poder, Dios tiene todo el conocimiento y todo lo que Él hace es completamente perfecto. Nada toma a Dios por sorpresa. Nada toma a Dios por sorpresa. Una vez yo escuché a una persona decir eso también. Vamos para un culto y decir, hermano, vamos a sorprender a Dios. Buena es. Sorprender a Dios. Yo no sé tú, pero el Dios que yo le sirvo, yo no puedo nunca voy a poder sorprenderlo. El salmista dice, aún no está la palabra en mi boca y he aquí ya tú la sabes toda. Vamos a sorprender a Dios. De ninguna manera, mi amado hermano. Dios no tiene un plan B o un plan C. Yo escuchaba a un predicador en una ocasión hablar de eso. De que Jesucristo, mire hasta dónde llegó. Jesucristo fue el plan B de Dios.
¿Cómo usted quiere esa hora? ¿Con qué se la sirvo? Jesucristo fue el plan B de Dios. Y él explicaba y decía, pasa que el plan A, ¿verdad? El plan A de Dios era Adán y Eva ahí en el huerto viviendo en perfección. Pero el plan A de Dios se la arruinó. Y no le quedó remedio entonces que hacer el plan B, enviar al hijo. Ay, Padre. Ahí tenemos un problema con cómo explicamos que Jesucristo es el Cordero inmolado de Dios, que fue inmolado ¿cuándo dice la Escritura? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Explíqueme esa. ¿Cómo es que la Escritura nos enseña a nosotros que Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo? Si fuese así, ¿verdad? Plan A se lo arruinó, Dios tiene que hacer un plan B. Dios no tiene plan B, mi amado hermano. Dios no es un Dios cambiante, Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Ay, pastor, pero por un momento. En la Biblia constantemente nos habla que Dios llama a la gente a que cambien, que se arrepientan. Dios cogió a Jonás y lo envió a Nínive. Y Noé fue a Nínive allá y le dijo, si ustedes no se arrepienten, Dios destruirá esta ciudad. ¿Se recuerda la historia, verdad? Y Nínive se arrepintió y Dios no envió la destrucción. No, Dios cambió ahí el plan. Mi amado hermano, yo quiero que entiendan algo. Todas esas intervenciones divinas son para el cambio del hombre, no para el cambio de Dios. ¿Ok? Es para el cambio del hombre, no el cambio de Dios. Nínive se arrepintió porque Dios así lo había propuesto. Y dentro del plan divino se ejecuta que Jonás fuese el profeta que fuera a predicarles. Hasta el punto que ustedes saben que para llevarlo allá tuvo que meterlo entre un gran pez. Uno quería ir a la buena, usted le dijo, pues vas a ir a la mala. ¿Ya? Todas esas cosas, mis amados hermanos, son para el cambio del hombre, no para el cambio divino. Dios no cambia. Es el mismo, sus planes se establecen. Nunca hay nadie que le diga a Dios lo que Él puede hacer, lo que debe hacer. No hay nadie que le pueda aconsejar. ¿Quién ha sido aquí consejero de Dios? ¿Quién puede dar un consejo a Dios? Nadie, absolutamente nadie puede dar un consejo a Dios. ¿Ok? Dios es totalmente inmutable, Él es totalmente incambiable. ¿Ok? Esa es la característica o el atributo de la inmutabilidad de Dios. Y una vez más, les dije que estos atributos son atributos incomunicables. ¿Qué es un atributo incomunicable? Que solamente, amén, le pertenecen a Dios. O sea, nosotros no compartimos con Dios estos atributos. Son incomunicables, ¿ok? Pues Dios es totalmente independiente. Nosotros no. Nosotros dependemos de muchas cosas. ¿Okay? Dios es totalmente inmutable, nosotros no. Nosotros cambiamos, Dios no cambia. Dios, el número 3, y con esta voy a ir cerrando ya. Dios es infinito. Dios es infinito. ¿Okay? O sea, que no hay limitación a las perfecciones de Dios. Su infinitud se expresa de varias maneras, como en el espacio, en el poder y en el tiempo. Vamos a observar cada una de ellas. O sea, pero Dios, todo lo que Dios es, lo es sin límites. Esto es muy importante antes de nosotros continuar. Nosotros entender la infinidad de Dios es importante, específicamente en relación a los otros atributos de Dios que vamos a hablar más adelante. No vamos a cubrirlos hoy. Por ejemplo, Dios es amor. Él es infinitamente amor. Dios es santo. Él es infinitamente santo. Y podemos continuar añadiendo todas esas otras palabras ahí. Y Él es total, infinita, completamente santo. No hay fin para eso. Eso es importante porque muchas veces, y quizás más adelante hablaremos un poquito más en detalle de esto la semana que viene, pero muchas personas se confunden respecto a esto y tienen la tendencia a elevar, por ejemplo, el amor de Dios por encima de su santidad. Dios es tan amoroso que Él me va a amar completamente, aunque haya problemas en mi vida con esto que lo otro, y eliminamos cogemos la santidad de Dios Dios es así de amoroso,
pero así de santo. Más grande, más amoroso. No. Dios es totalmente amoroso, Dios es totalmente infinito. Todo lo que Dios lo es infinitamente. ¿Okay? Como dije, la semana que viene hablaremos un poquito más de eso. Pero ahora, vamos a hablar de 3 puntos específicos acerca de la infinidad de Dios. Vamos a hablar del espacio, vamos a hablar del poder y vamos a hablar del tiempo. La infinidad de Dios en espacio, poder y tiempo. Y hay otras 3 palabras que describen estas características de Dios. La omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Hemos hablado de ella. Dios es infinito, es en el espacio, o sea, Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. La palabra omnipresente quiere decir que está en todo lugar a la misma vez. Mira lo que el salmista, para leerles un salmo, el Salmo 139, que hice referencia a él hace un minuto atrás. El salmista habla y dice en el verso número 7, Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, el Seol dentro del entendimiento judío es el lugar, la habitación de los muertos. Una persona muere, va al Seol. ¿Okay? Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar. Ustedes entienden la imagen ahí, ¿verdad? Que sí, usted va a la costa del mar y se ve totalmente infinito, ¿verdad? Como que usted nunca va a tocar. Y usted se monta en un bote y usted comienza a navegar, y a navegar, y a navegar. Y siempre esa línea del horizonte como que se va echando más para afuera, ¿verdad? Si yo tomara las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Ok? El punto es que Dios está en todo lugar. Mira lo que sigue el salmista diciendo. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si es tiniebla o si es luz, si es oscuridad o es luz, Dios habita en todo lugar. No hay un lugar en el universo en donde Dios no está. Y déjeme sorprenderlos a ustedes yo ahora. No vamos a sorprender a Dios, ¿verdad? Déjeme sorprender yo a ustedes con esta. Mucha gente tiene un entendimiento erróneo del infierno. Que el infierno es el lugar del diablo. O sea, del diablo. Son los cuarteles de Satanás están en el infierno. Satanás tiene allá tiene armamento y cuarteles y tiene una oficina ya ejecutiva. Todas esas cosas ya Satanás opera del infierno. No. ¿Sabe quién es el dueño del infierno? Dios. Dios es el dueño del infierno. Dios creó el infierno para castigar eternamente a Satanás, sus demonios y a todas las almas infieles. Dios creó el infierno. Es creación de Dios. Eso no es el diablo que tiene su cuartel allá. ¿Sabe qué? Aún en el infierno Dios está. Él lo llena todo. Dios sostiene. ¿Sabe que la creación Dios la sostiene, verdad? Dios sostiene la creación. Dios sostiene el cielo de la manera que sostiene el infierno. Lo sorprendí, ¿verdad? Un poquito. A veces no pensamos en estas cosas. A veces nos han vendido una idea errónea acerca del infierno. No, Dios es totalmente infinito en su espacio. Él es totalmente omnipresente. Jesús en el capítulo 4 de Juan lo dice de esta manera. Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Ok? O sea, Él está en todo lugar. Ahora, antes de continuar, algo importante, que quizá usted no ha escuchado esto, pero si acaso alguien le hace un comentario respecto a esta índole, para que usted sepa cómo contestar. Ahí tenemos que diferenciar entre la doctrina de la omnipresencia de Dios o la infinidad en el espacio de Dios y lo que es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Le explico lo que el panteísmo es. El panteísmo es la creencia de que Dios está en todo lugar porque Dios es todo lugar. ¿Entendieron eso? O sea, Dios
es la creación. La creación es Dios. Dios es la creación. Si usted quita la creación, usted quita a Dios. Si usted quita a Dios, usted quita la creación. ¿Usted entiende lo que quiero decir? La idea de que, y esto es una idea bastante popular en muchas religiones filosóficas hoy día, que Dios es la naturaleza, Dios es las flores, Dios es la mariposa, Dios es el ave que voló por el frente de mí, Dios es todo. Dios está en todo lugar porque todo lugar es Dios. Eso es panteísmo. Nosotros no creemos tal cosa. Nosotros hacemos una diferenciación entre Dios y la creación. El panteísmo afirma que Dios menos el mundo es igual a cero, porque los identifica perfectamente como si fueran uno y el otro. Pero la Biblia afirma que Dios menos el mundo sigue siendo Dios. Porque Él existe independiente del orden creado, ¿verdad? Así que no puede desligar la independencia de Dios de su omnipresencia. Porque Dios omnipresente no quiere decir que Dios depende del orden creado para poder habitarlo. Dios sigue siendo Dios y siempre existirá, aunque no haya mundo. Pero como Dios creó, Dios habita en todo el orden que Él creó. Ahora, esto tiene una aplicación práctica, la omnipresencia de Dios tiene una aplicación práctica muy linda para nosotros. Y es esta, que nosotros podemos estar siempre seguros de una atención individual de Dios sobre nuestras vidas. Déjame repetirlo. Nosotros podemos estar seguros de que Dios tiene una atención individual. Esa palabra es importantísima. Individual sobre nuestras vidas. Pues yo tengo 2 hijos. Y no todo el tiempo puedo atenderlos a los 2 a la misma vez. Porque uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, y en el medio estoy yo. Y digo, un segundo. Paren. Tú primero. ¿Qué tú quieres? Esto y esto. Ok. ¿Y tú? ¿Qué tú quieres? Esto, aquello y lo otro. Ok. Voy a atenderte a ti primero porque esto es más rápido y voy a atenderte a ti segundo. Así que sé paciente. Ok. Nosotros tenemos que, como padres, tenemos que dividirnos, ¿verdad que sí? Aún yo como pastor, yo no puedo atenderlos a todos ustedes a la misma vez. Tengo que partirme. Tengo que, cuando me llaman, pastor, necesito una atención. Ok, vamos a sacar un tiempo, me atiendo a una persona, después atiendo otra, después atiendo otra. Porque yo no tengo la capacidad de poder atender a todo el mundo a la misma vez. Mas, sin embargo, porque Dios es infinitamente presente. Él está en todo lugar a la misma vez. Dios puede tener una atención. O sea, Dios no tiene que hacer una cola, una fila para que vengan. ¿Usted ha visto en Navidad cuando van los niños a sentarse en la faldita de Santa Claus? Ahí la filita. El Santa Claus es un personaje interesante porque le asignan a Santa Claus algunos de los atributos divinos. Hay una canción en inglés que dice, you better watch out, you better not pound. Santa Claus is coming to town, ¿verdad? Dice la canción. Y dice, Él te ve cuando tú duermes, Él sabe si te has portado bien o si te has portado mal y te va a poner en la lista de los buenos y de los malos. ¿A quién le pertenecen esos atributos? A Dios, esos le pertenecen a Dios. Mas, sin embargo, el pobre Santa Claus no puede estar en todo lugar a la misma vez. Tienen que tener cientos y miles de ellos por todos lugares porque no le queda otra, ¿verdad? Tienen que tener uno en cada mall, lo tienen, ¿verdad? Uno allí y uno allá. Y encima de eso tienen que hacer la fila. Pónganse ahí en filita a todos los niños para poder sacarse la foto con el Santa Claus. Dios, por ser totalmente omnipresente, Él no necesita hacer una fila, Él no necesita que hagamos una cita con Él, Él no necesita que nosotros hagamos una peregrinación religiosa. Muchas personas creen, voy a ir a Jerusalén, porque cuando yo llegue a la ciudad santa voy a tener una experiencia especial con Dios allí en Jerusalén. Ay, Dios mío. Si usted quiere ir a Jerusalén para darse un viajecito lindo y para instruirse en los aspectos históricos de la fe cristiana, muy bien. Usted fue allí y aprendió. Este es el mar de Galilea. Y este es otro lugar. Y este es el otro lugar. Y este es bien, y usted ahora puede verlo con su... perfecto. Pero que usted va a tener una experiencia más cercana con Dios. Usted va a tener una experiencia espiritual. Porque está en Jerusalén versus aquí en New Haven. Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, mis amados hermanos. Voy allá porque allá. No, Dios está en todo lugar. La misma experiencia que yo puedo tener aquí con Él, la puedo tener en cualquier lugar en el mundo. No importa donde usted esté.
¿Ok? Dios es totalmente omnipresente. Estamos totalmente y siempre, completamente estamos en su presencia. Mientras que por un lado la omnipresencia de Dios es una fuente de fortaleza para nosotros porque sabemos y podemos estar seguros de que tenemos una atención individual de Dios sobre nuestra vida. A la misma vez es una advertencia. ¿Por qué? Porque estamos siempre delante de su presencia. Entonces no hay nada que yo haga que Dios no vea. Los niños, los niños se creen que pueden burlarse de los padres. A veces sí. A veces se burlan de los padres porque hacen cosas que no nos las dicen, ¿verdad? Y yo no soy omnisciente ni omnipresente, yo no sé todas las cosas y el niño puede hacer algo y esconder la mano y yo nunca lo vi. Nunca lo vi, nunca supe lo que pasó. De vez en cuando yo detesto algo que está malo y pregunto, ¿verdad? ¿Eso de quién hizo esto? Inmediatamente yo le veo la carita como que algo pasó. No me mientan, díganme la verdad. Ok, daddy, esto, lo otro, ¿verdad? Nosotros quizás podemos hacer cosas así de los unos de los otros, pero no de Dios. Con Dios no hay el que tira la piedra y esconde la mano. Porque Dios está tanto en el lugar donde la piedra llegó como tanto en el lugar de donde salió. ¿Ok? Dios está en todo lugar a la misma vez. Él está presente y por estar presente, mi amado hermano, no hay forma en la cual yo pueda esconderme. Esto significa ahora que yo soy responsable delante de Dios por todas mis acciones, aun cuando nadie me ve. Yo me engañaría a mí mismo si yo pensara que yo podría hacer algo y que Dios, como no me está viendo, no va a tener ningún problema conmigo. Dios no me vio. Una vez más, el salmista, Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? ¿Puedo yo de alguna manera esconderme de Dios de tal manera que Él no me vea? Como el niño cuando pequeño, que viene, coge la mano, mira hacia el sol y se tapa los ojos y dice, tapé el sol. No, niño, tapaste tus ojos. El sol sigue estando ahí. ¿Eh? Nosotros podemos pretender que podemos escondernos de Dios o esconder a Dios. Dios siempre está presente. Lo que estoy tapando, el que se está engañando es ¿quién? Yo a mí mismo. ¿Okay? Así que Dios es infinito totalmente infinito en su espacio. Está en todo lugar, está a la misma vez. La otra palabra, la cual comúnmente se habla acerca de Dios, es su omnipotencia. Omnipresencia habla de su infinidad en que Él está en todo lugar a la misma vez. La omnipotencia habla de que Él tiene un poder totalmente infinito. Totalmente infinito. ¿Ok? Mateo 19:26 dice que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. O sea que Dios tiene la capacidad y el poder para hacer todas las cosas. Y claramente nosotros entendemos esto a través de la creación, porque cuando vemos la creación vemos el poder infinito de Dios manifestado a través de la misma. ¿Okay? Mira lo que dice Jeremías, para el otro texto, Jeremías 37:17. Jeremías 32, perdón. Jeremías 32:17 dice, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Eres completamente poderoso. Ahora yo sé que viene alguna gente se hacen unas preguntas bien burlonas para tratar de coger uno de bobo. Una bien común que dice, contéstame esta hora. Si Dios puede hacer todas las cosas, Dios podría hacer Dios una piedra tan pesada que Él no la pudiese levantar. O, dice otro, ¿podría Dios hacer algo? ¿Podría Dios hacer a otro Dios más grande que Él? Porque tú me dices que Dios puede hacer todas las cosas. ¿Okay? Una mejor forma de decirlo es que Dios puede hacer todo lo que quiera
que sea consecuente con su carácter. O sea, Dios no puede violentar su carácter y su naturaleza. Dios no puede dejar de ser Dios o actuar de una manera inconsistente con cualquiera de sus otros atributos. Por eso es que es imposible que Él mienta, dice la palabra. Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque el mentir va en contra de su propia naturaleza, quebranta, corrompe los propios atributos de Dios. Dios no puede negarse a sí mismo, porque tal cosa corrompe su naturaleza divina. Por supuesto, Dios no puede hacer algo que vaya en contra de su carácter, de su poder, de su naturaleza, de sus propósitos, de sus planes, de su voluntad. ¿Ok? Dios, mi amado hermano, puede hacer todas las cosas de acuerdo a su plan y de acuerdo a su carácter. ¿Ok? Esas preguntas, ¿podría Dios hacer una piedra tan pesada que Él no la pueda levantar? Son tontas. Son tontas al final del día, son buenos chistes, pero no son preguntas intelectuales. ¿Okay? Por lo menos no son bíblicamente informadas. ¿Okay? Esto ahora, miren, de la misma manera que la omnipresencia de Dios tiene una gran implicación para nuestra vida personalmente, la omnipotencia de Dios también. Es un gran estímulo, es un gran consuelo, tiene mucha utilidad, tiene mucha aplicación para nosotros. Es un consuelo en nuestra persecución. La omnipotencia de Dios es un consuelo en nuestra persecución. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice el salmista, Salmo 27. Ahí usted tiene una aplicación personal de la omnipotencia de Dios. Él es mi luz y mi salvación. ¿Quién puede venir en contra mí? Lo que está diciendo, ¿a quién voy a temerle si Dios está conmigo? La omnipotencia de Dios es un consuelo en nuestras oraciones también. Mira lo que dice Efesios. Vamos a Efesios. Si usted quiere pasar la página de su Biblia conmigo, lo puede hacer. Efesios 3, capítulo 3, verso número 20. Gloria a Dios. Efesios 3, 20. Mira lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Mira lo que dice, que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La omnipotencia de Dios es un consuelo en nuestras oraciones, sabiendo que Dios tiene poder para contestarlas. Y no solamente eso, la omnipotencia de Dios nos da confianza en el futuro. ¿Por qué? Porque, como dice Judas en su epístola, en el verso 24 y 25, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin marcha. O sea, Dios tiene el poder para guardarme hasta el final. ¿Ve eso? Así que la omnipotencia de Dios nos da consuelo, nos da confianza para el futuro, porque Dios es el que nos guarda hasta el final. ¿Okay? Dios es omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora acerca de la última, rapidito, que esta va a ser corta. Dios es infinito en el tiempo. Dios es infinito en el tiempo, o sea que Él es eterno. Mira lo que dice el salmista en el Salmo. Vamos a los salmos de nuevo una vez más. El Salmo número 90. Salmo 90, verso número 2. Mira lo que dice. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. No hace referencia a la eternidad de Dios. Él es infinito en su tiempo, o sea, no tiene principio, Él no tiene final. El libro Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, Él no tiene ningún principio ni tiene ningún fin. Él es el principio y el fin. Antes que todo lo creado fuese creado, Dios ya existía. ¿Okay? Y esto yo creo que es evidente. Nosotros hemos hablado de esto en muchas ocasiones ya anteriormente. No me voy a pasar mucho tiempo explicándolo. Quiero ir rapidito a hacer una aplicación práctica para nuestra vida de la infinidad de Dios, de la eternidad de Dios. ¿Ok? Si Dios es, mi amado hermano, eterno, esto significa que Dios siempre estará ahí para nosotros.
Dios siempre estará ahí para nosotros. Dios no es un amigo que se aleja o se muere. Nosotros tenemos gente de la quien dependemos, ¿verdad? Personas a nuestro lado dependemos de... Los hijos dependen de sus padres hasta cierta edad. Luego, eventualmente, los padres dependen de sus hijos. ¿Verdad? Los roles se cambian, ¿verdad? Con el tiempo. Nosotros, y eventualmente estas personas se nos van. Ya sea por la muerte, o sea por la mudanza de un lugar a otro. Y nos desconectamos de ellos. Dios, porque es omnipresente, está siempre en todo lugar. Y porque es eterno, estará siempre con nosotros. Él nunca dejará de ser y Él siempre estará ahí al lado nuestro. ¿Ok? Dios nunca se apartará y nunca dejará de ser. Yo no tengo que tener temor. Yo recuerdo cuando yo era niño, una de la abuela mía por parte de mi mamá. Yo pasé muchas noches en su casa, especialmente los fines de semana, recuerdo. Y mi hermano, yo tengo dos hermanos menores que yo, y nos quedábamos a dormir en la casa de abuela. Y gozábamos esos días quedando en la casa de abuela, tremendo, muy bueno. Los que son de Puerto Rico, dormieron con el moquitero, ¿se acuerdan de eso? No nos picaron los mosquitos por la noche. Salíamos al bate allá a coger chinas y todas esas cosas. Mi abuelo tenía todo tipo de árbol en la parte de atrás. Y mi abuelo se levantaba a las 5 de la mañana, porque él era consejero de escuela, y entonces ya estaba las madrugadas de él, ya a las 4 de la mañana está en pie, y llegaba a las 6 de la mañana con pan caliente de la panadería, usted sabe, y ya yo y mi hermano estábamos a las 6 de la mañana en pie, porque íbamos a prender el televisor para ver los cartoons, ¿verdad? Los muñequitos, ¿verdad? Yo recuerdo, muchas veces en la cama, yo me ponía a pensar en qué pasaría si abuela se me va. Pensaba eso, ¿sabes? Yo tenía como 8, 9 años, 10 años, 11 por ahí. Y yo siempre pensaba eso. Ay, cuando abuela se me muere. Ay, abuela se me muere. Y me daba unos llantos a mí en la cama, acostado, durmiendo. Ay, Dios mío, me da una tristeza. Gracias a Dios, mi abuela me duró hasta hace 3 años atrás, que fue cuando se me fue, hace 3 años atrás. Pero el punto es que yo siempre con esa preocupación de niña, con el niño, esa preocupación de qué me hago yo si abuela se va. Y mi corazón se llenaba de tristeza por eso. ¿Sabe qué? No es así con Dios. Dios es eterno. Dios nunca dejará de ser. No tiene principio, no tiene final. Yo no tengo por qué preocuparme. Ay, Dios va a dejar de existir. Dios se va a ir. Dios me va a dejar. No, de ninguna manera. Miren. Entendamos lo siguiente, y cierro con esto. Dios no es como nosotros. Él es majestuoso, Él es glorioso, Él es perfecto, autosuficiente. Él tiene planes perfectos, tiene un poder perfecto. Él lo cubre todo, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Okay? Ahora, pensemos en estas cosas en nuestra vida personal. Y nosotros aprendamos a aplicarlo. Especialmente si soy tentado a yo pecar contra Él. Acordémonos de lo grandioso que es Él, lo cual me va a guardar a mí para pecar en contra de Él. Permíteme leerle uno de mis pasajes bíblicos favoritos. Y con esto cierro. En el libro de Romanos. Y este es uno de esos pasajes que usted debe aprender a marcar, ¿verdad? Libro de Romanos capítulo 11. Este es uno de mis pasajes preferidos de toda la Biblia. Verso 33. Este pasaje yo creo que resume muy bien este aspecto de los atributos de Dios, su gloria, ¿verdad? Y su poder. Y la respuesta nuestra hacia Él, que es adoración, ¿verdad? O profundidad de las riquezas, es Romanos 11:33. Romanos 11:33. O profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Qué palabras tan hermosas